Uno en esta vida se puede embriagar de muchas cosas, se puede embriagar de poesía, de amor, ante un paisaje o ante la belleza de la mujer, o embriagarse de bebidas alcohólicas. Entonces, como a mí los documentales me han llevado a muchos sitios, yo tuve la fortuna de saber de cerca lo que era el vino. Entonces hay una parte de España milagrosa que se llama La Rioja, que cuando no había jotas era La Riosa, la sonriente, y allí un revolucionario ancestral y maravilloso que se llamaba Gonzalo de Berceo decidió manifestarse en román paladino, que era la lengua que hablaba el pueblo, en vez de hablar en latín, que era lo que hacían los cultos. Y nada menos que en el siglo XIII dijo una cosa más o menos así, que decía: quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vecino, canón so tan letrado per fer otro latino, bien valdrá, como creo, un buen vaso de vino. Pues este buen vaso de vino es el que originó el milagro de que Berceo se rebelase y hiciera esta lengua con la que yo estoy hablando ahora mismo, o sea, el idioma español nada menos que procede de la embriaguez del mejor de los vinos del mundo. Y ahora explico por qué. Entonces, mi contacto con el alcohol, es decir, con el azúcar que fermenta, porque cuando se va contra el alcohol, se va contra el azúcar, surgió pues de joven, y me bebí mi cosecha de whisky como todo el mundo, y me bebí mi cupo de bebidas alcohólicas fuertes, y de repente descubrí que estaba en un país de vinos, y entonces España es un mar de vinos, y cada 3 kilómetros siempre hay una viña y siempre hay un vino. Y poco a poco pues resulta que hubo unos reyes en el pasado bastante borrachuzos que sembraban viñas y daban órdenes para sembrarlas. El Coto Doñana estuvo a punto de ser sembrado de viñas, y ahora Europa dice que sobran viñas, lo cual es cierto, y las quiere arrancar en su mayoría, sobre todo de las zonas que no son de vino y que los han sembrado de vino cuando eran de cereal o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, al llegar a La Rioja, hay un milagro de la naturaleza, que es que el río Ebro, cuando sale del norte, entre dos montañas encajonadas, Miranda de Ebro, forma una V, y la sierra por el norte cantábrica y por abajo la sierra de la Demanda protegen a esas tierras y crean un microclima especial en donde se da muy bien la vid y la uva, ¿no? Entonces la vid, para ser feliz, necesita muy poquitas cosas porque es una planta muy austera, y sobre todo necesita de tierras espantosas, porque en cuanto la tierra es buena, la uva baja la calidad. O sea, una buena cepa no da más de 2 o 3 kilos de uva, y estas cepas industriales dan 50 kilos porque están en vega, pero son unas uvas que no tienen nada que ver con su calidad, porque solo tienen agua y solo tienen otras cosas que para hacer buen vino, ¿no? Bueno, entonces resulta que en el mundo entero microclimas especiales para el vino de tierras pizarrosas con poco sol, porque el sol hace que la uva tenga más azúcar, y a más azúcar más grados luego en el vino. Pues luego solo en el mundo hay dos zonas. Una es La Rioja para el vino tinto, y otra es el Rin en Alemania para el vino blanco. Y eso es lo que dice la naturaleza. Que luego haya vinos en muchas partes, bueno, pues ya hay unos sabios que se llaman los enólogos, que mezclan y hacen cosas para intentar que cada pueblo tenga el vino mejor del mundo. Y este es un país en que si tú dices que hay vinos que no son buenos, se enfada mucho cada uno en su sitio. Pero bueno, la definición del vino es esa, que la queramos o no. Entonces, la catedral de La Rioja, que es la escuela en Haro de los enólogos, yo tuve el placer de hacer unos rodajes allí, unos documentales, y conocí a un santo riojano que no sé si vivirá todavía, don Pedro Benito Urbina, que es el maestro que enseñó a todos los enólogos, y que es la persona más enternecedora y que yo he conocido que más sabía de vinos, porque era el director de la escuela, vamos. Y entonces este hombre, que vivía entre microscopios y que amaba el vino, de una copita de vino, y era el catador más exquisito que yo he conocido, cuando se jubiló hizo una bodega de donde él, con todo lo que sabía, traía las mejores uvas de cada sitio. Y entonces un día me regaló una botella, y yo en mi vida he tomado una cosa más exquisita. Entonces el señor Urbina es el culpable de que yo sepa de vinos, y
cuando en televisión, por ejemplo, hicieron una serie que se llamaba Conozca usted el vino, pues yo me acerqué a ver qué era eso, pero claro, en cuanto vi que lo hacían unas personas que de vino lo amaban poco, entre otras cosas, pues bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces el problema del vino es que en el momento en que el clima ya y el microclima ya es de otra manera, pues la uva va cambiando y empieza a dar calidades distintas, ¿no? Entonces incluso La Rioja se ha dividido en tres partes, que La Rioja Alavesa es la que le da el sol a mediodía a la parte norte, y entonces por casualidades de la geografía es donde se produce el vino más exquisito. La Rioja Alta, que también es un vino muy bueno, pero que ya es un poco menor para mi gusto y para el gusto de los que suelen saber, ya no tiene excesivo sol porque le pilla al otro lado del río. Y La Rioja Baja, del Logroño para abajo, pues ya es una zona de frutas y de verduras y no tiene nada que ver con el vino, pero bueno, como está cerca, pues todavía de Logroño para abajo también se venden muchos vinos, pero a mi modesto parecer no tienen nada que ver con los vinos de La Rioja Alavesa, que es el milagro del mundo. Y con el vino blanco sucede algo parecido en la zona del Rin y del Mosela en Alemania, que también estuve con otro documental, y pasa lo mismo con las uvas blancas, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí, estos enólogos son los que han ido mezclando y sabiendo cosas con el avance de los siglos, porque a la uva le han pasado muchas cosas. Hay toda una historia, que la filoxera es una enfermedad que se cargó todas las viñas de España en 1900, que venían mucho los franceses de Burdeos a La Rioja a llevarse cepas buenas y fueron los que parece ser que trajeron esa enfermedad. Luego hasta los años 70 el Consejo Regulador del Vino pues tampoco puso ya las etiquetas de denominación de origen, porque los vinos se disfrazaban de otras cosas. El vino es una de las cosas que más se presta a cambalaches y a meterle agua y a hacer trampas y todas esas cosas, ¿no? Y luego todo el vino de España del sur, digamos, que tiene otros tratamientos, como puede ser el Jerez o la manzanilla de Sanlúcar, que cada localidad ha dado su toque personal para hacerlo mejor de los caldos que tiene, ¿no? Entonces, pero en realidad del sur de Madrid para abajo, ya por el clima hay demasiado sol, y los vinos cuando fermentan se vuelven de 14 y de 17 y de 20 grados, lo cual solo de olerlos ya marean y son unos vinos muy fuertes que hay que rebajar con uvas que vienen del norte con muchos menos grados. Y entonces por esto, pues por cómo es la tierra, pues resulta que La Rioja es de donde son las uvas, y además en cuanto todo el resto de España suele tener unas tierras muchísimo mejores. En Burdeos nunca se consideraba de denominación de origen Burdeos las tierras al lado del río, porque son demasiado buenas, y si son demasiado buenas dan demasiada cantidad de uva y la calidad se pierde. Y las cepas buenas dan poquísimas uvas y muy apretadas y muy pequeñitas. O sea, ver un racimo de Rioja es una especie de cosa de uvas negras, todas apretadas y que salen muy juntas unas de otras, ¿no? Y comerse eso es casi imposible porque no se dejan ni siquiera separar, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues yo quería hacer este canto al vino, empezando al acercamiento a un tema que es infinito, y a acordarme de los viejos tiempos con el señor Urbina, que fue un sabio que me enseñó a mí a degustar de vinos y a paladearlo, y a que una copa de vino es un tesoro y a lo mejor una botella es un exceso innecesario. Entonces, ahora que se van a prohibir los consumos alcohólicos, yo rogaría a quien corresponda que toda prohibición es una ignorancia en principio, y que por favor se enteren un poco de qué va la cosa del vino en un país que hablamos gracias a el vino, ¿no? Y bueno, pues este es el primer acercamiento a este tema. Hasta luego.